Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una cátedra de Lilith. Cómo conectarnos con esa diosa prohibida, con esa diosa que muy pocos comprenden en toda su dimensión. Y espero que les guste porque este va a ser un video donde vamos a conectar con los arquetipos de Lilith para que podamos trabajar esas energías a nuestro favor para evolucionar. Entonces, para entender a Lilith de nuestra carta natal, tenemos que remontarnos al mito fundacional de la creación del hombre y de la mujer. Muchos de ustedes ya deben saber que Lilith es la primera mujer de Adán, fue creada a partir del polvo, igual que Adán, pero en un minuto, en un momento dado de la relación, Lilith se revela ante Adán en el acto sexual y le dice: ¿por qué tengo que yacer debajo de ti en el lecho si tú y yo estamos hechos de la misma materia y somos iguales? Entonces Adán se enojó con esta rebeldía de Lilith y le expulsó del paraíso. Lilith invocó el nombre de Dios, le salieron alas y se fue volando. Entonces fue a encontrar a Dios y le propuso ser su compañera, a cambio de no revelar el nombre secreto de Dios a los hombres. Entonces Dios encontró que esto era un acto de subversión, de rebeldía hacia él, y decidió expulsar a Lilith del paraíso y del reino de Dios. Entonces Lilith estuvo deambulando por muchísimos terrenos, por muchísimos paisajes, hasta que Neptuno la acogió en su reinado y Lilith encontró asilo en el Mar Muerto. Hay otras versiones que hablan que encontró el asilo en el Mar Rojo, pero Neptuno le dio asilo. Entonces Lilith representa esa energía que se revela ante el hombre y ante Dios. Se revela ante el orden cósmico y a todo aquella energía yin masculina que viene a reprimir las energías femeninas, que viene a censurarla, que viene a acallarla, a silenciarla y a estigmatizarla. Dios muchas veces quiso convencer de que Lilith regresara y para hacerlo enviaba a sus ángeles para que la convencieran. Y como Lilith no quería volver porque su proverbio era: primero prefiero estar muerta que regresar al paraíso y vivir sometida, Lilith comenzó a engendrar hijos, a tener sus propios hijos, pero Dios enviaba a los ángeles para que mataran a sus hijos y de esta manera la convencieran de regresar al paraíso. Entonces Lilith sufrió muchísimo. Lilith es la diosa que fue más maltratada en la mitología. Y Lilith, desde su dolor, desde su rabia, desde su rencor hacia los hombres y hacia las energías masculinas que la reprimían, decidió rebelarse con un lado oscuro, un lado vengativo, un lado tenebroso. Pero hay que comprender a Lilith. Lilith sufrió muchísimo con la muerte de sus hijos. Es el dolor más desgarrador que puede vivir una madre, que le arrebaten a sus hijos. Y Lilith, para vengarse de los hombres, decidía copular con ellos en las noches, recoger el semen, pero también decidió matar a los hijos de los hombres. Y en aquella época muchos hombres portaban un amuleto de protección para protegerse de las energías de Lilith, para protegerse de esa mujer endemoniada y desalmada. Pero hay una razón, y esa es la gran razón que movilizaba a Lilith. Entonces Lilith, para rebelarse, creaba nuevamente hijos. Y cada vez que creaba hijos, se los arrebataban. Entonces en la astrología, Lilith representa un punto astronómico, una fuerza de gravedad que se sitúa en el punto más lejano a la Tierra, en la órbita de la Luna. Tenemos el perigeo, que es el punto más cercano a la Tierra, y el apogeo, que es el punto más lejano de la Tierra en la órbita de la Luna. Entonces Lilith está en el foco gravitacional del punto más alejado de la Tierra y muchas veces se le asocia a la antítesis de Eva. Eva es la mujer sumisa que fue creada posteriormente después de Lilith, porque Adán no podía vivir solo y le pidió a Dios otra compañera.
Eva fue creada de una costilla y por lo tanto Eva representa un arquetipo completamente opuesto al de Lilith. Es una mujer que se somete a la voluntad de Adán, es una mujer más sumisa, es una mujer que le sirve, es una mujer que lo acompaña y que lo sigue. Hasta que se produce el capítulo de la famosa manzana y la serpiente, pero ese es otro cuento. Entonces, Eva se le asocia a la luna blanca y Lilith a la luna negra. Y Lilith está relacionada con los nodos lunares y está relacionada con el sol y con la luna. Lilith es el lado oculto de la luna, the dark side of the moon. No sé si ustedes han escuchado hablar que la luna siempre nos muestra la misma cara, la cara que refleja la luz del sol, pero no nos muestra la otra cara. Y esa otra cara es la otra dimensión lunar de Lilith. Lilith tarda 9 meses en recorrer un signo y estos 9 meses que transita por un signo están en analogía con los 9 meses de la gestación. Y esto está directamente relacionado con la gestación que ella tenía con sus hijos. Pero además, Lilith se demora casi 9 años en dar la vuelta completa a la rueda del zodiaco. Es el mismo tiempo que se demoran los nodos lunares en recorrer la carta del zodiaco y regresar a la posición inversa, en los signos invertidos. Entonces también hay una analogía respecto a los nodos lunares, hay una sincronicidad con los nodos lunares y también hay una sincronicidad con los eclipses. Cuando se produce el eclipse de sol total, la luna va a tapar completamente el sol. Y eso se produce cuando la luna está en el punto más cercano a la Tierra y por lo tanto esa luna adquiere una dimensión bastante grande que es capaz de ocultar el sol casi en su totalidad. Ahora, cuando se producen los eclipses de sol anular que se llaman, la luna está mucho más pequeñita y alrededor del sol se puede ver un anillo. Ese es el eclipse de sol anular. Y ahí estamos hablando de una luna que está mucho más alejada y que es mucho más pequeña. Y por lo tanto no tapa completamente el sol. Y a nivel de los eclipses se podría asociar el eclipse lunar con Lilith. Yo estuve mucho tiempo preguntándome qué diferencia había entre el eclipse de sol total y el eclipse de sol total anular, que se llama. Y bueno, creo que encontré una explicación. Así que con eso puedo continuar con esta cátedra. Entonces, Lilith es esa energía bruta, es esa energía primaria. En hebreo, Lilith significa sombra, significa oscuridad, la diosa de las diablezas. Y todos hemos vivido el arquetipo de Lilith y todos vamos a seguir viviendo el arquetipo de Lilith. En la historia hay muchas mujeres que representan el mito de Lilith, como por ejemplo Juana de Arco, que fue quemada en la hoguera, todas las mujeres que tenían un pensamiento adelantado a la época o que sabían leer o que pensaban de una manera distinta, eran quemadas en la hoguera. Había que mostrar el castigo ejemplificador de no rebelarse ante las normas sociales de aquella época. Y esos ejemplos castigadores eran la hoguera y la Inquisición. En la Biblia tenemos a María Magdalena, que es la prostituta que fue perdonada por Jesucristo y que fue apedreada y que Jesús la perdonó. Entonces también tenemos otra mujer en la religión que representa el arquetipo de Lilith. Y la historia está llena de arquetipos de Lilith. Tenemos a Madonna, que tenía a Lilith o que tiene a Lilith en la casa 8, y ella representó un destape de la liberación sexual, sobre todo en el año de los 80, con su famoso video Like a Virgin, que creó escándalo en un principio de cómo una virgen podía andar con una cruz y con un vestido corto y revolcarse en el escenario, etcétera, etcétera. Entonces ella supo conectarse con esa Lilith en casa 8, que trabaja mucho la temática del poder sexual y del sex appeal y del erotismo, que muchas veces es un tema tabú y que podría ser un tema reprimido de Lilith en casa 8.
Tenemos a Mata Hari, que es otro arquetipo de Lilith, que fue una bailarina sensual, erótica del Medio Oriente, que luego se transformó en espía. Entonces ella era una acompañante de las personas diplomáticas y a la vez era una espía, era una cortesana, una geisha. Y ella tenía a Lilith en la casa 2 en oposición a Venus en su casa 8. Entonces ella también supo aprovechar los talentos de Lilith en casa 2, porque casa 2 habla de los talentos, y esa oposición con Venus la hizo tener un sex appeal y una atracción que los hombres sucumbían ante ella y le revelaban secretos de Estado. Y al final, Mata Hari fue condenada y fue fusilada. Entonces, para vivir el mito de Lilith, tenemos que vivir la censura de parte de los otros, tenemos que vivir la negación, el aislamiento, la estigmatización, de algún modo la satanización también del resto de las personas, porque Lilith también trabaja con lo que es la imagen pública, cómo nos perciben en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno íntimo y también a nivel social. Lilith también es una fuerza creativa. Es una fuerza creativa que para revelarse necesita crear. Es decir, la rebeldía pasa por la creación. Cada vez que ella se rebelaba ante Dios, porque Dios quería convencerla de regresar y le mataba a los hijos, ella se rebelaba creando nuevamente otros hijos. Entonces Lilith es una creativa por naturaleza. Crea grandes obras y luego tiene que volver a recomenzar en un ciclo perpetuo que no tiene fin. Lilith también representa las fuerzas sexuales, porque Lilith es un instinto sexual primario de erotismo, de libertinaje. Y esto no hay que verlo con un prejuicio de valor, porque Lilith es completamente desprejuiciada. Si nos conectamos a nuestra Lilith, vamos a ser capaces de acceder a un nivel de conciencia superior en el que no hay prejuicios, estamos liberados de prejuicios, estamos liberados de estigmas sociales, estamos liberados de limitaciones y somos auténticos, así como Lilith representa esa autenticidad en el mito. Es decir, poco le importaba lo que opinaba el resto del panteón de los dioses, ella vivía su vida y lo vivía a su manera. Y los que no estaban de acuerdo, bueno, ese es el problema de los que no estaban de acuerdo. Pero ella defendió esa causa de vivir en una libertad genuina, original, auténtica. Y esa es la gran lección que tenemos que aprender de esta diosa prohibida o de esta diosa censurada. Entonces Lilith es esa fuerza que se revela ante Dios, ante el hombre, ante el caos. Y en la antigüedad, en la cultura babilónica, en la cultura siria, en la cultura egipcia, en la cultura hebrea, cuando las religiones eran politeístas, Lilith era adorada dentro de los tantos dioses, hasta que se produjo la transformación del monoteísmo, donde se valoró solamente a un solo dios, a un arquetipo yang, y todo el resto de las deidades fueron subvaloradas. Entonces todos vivimos el mito de Lilith. Para los hombres en la carta natal, Lilith representa cómo percibe la energía yin que se subleva o que se revela. También representa el lado femenino reprimido de los hombres. Lilith también puede representar aquella mujer inalcanzable que los hace perder la cabeza, aquella mujer sexual que los atrae y que los puede dejar locos. También puede representar un arquetipo femenino dentro de la familia, que viva el mito de Lilith. Y para la carta de una mujer, representa una dimensión mucho más profunda y mucho más oscura y mucho más escondida e inconsciente del arquetipo lunar.
La luna ya nos habla muchas veces de una dimensión de nuestro subconsciente, pero Lilith es una dimensión que está en una oscuridad mucho más allá, menos accesible. Yo, si tuviera que hacer una analogía de Lilith, haría la analogía de cuando éramos niños. Yo no sé si ustedes vivieron la experiencia cuando descubrieron su propia sombra reflejada en el suelo, reflejada con la luz solar. Hay muchos niños que quieren desapegarse de esa sombra y empiezan a correr o se suben arriba de un árbol, intentan desapegarse de la sombra, no entienden muy bien por qué esa sombra los sigue y por qué esa sombra realiza movimientos que no siempre están coordinados al unísono con los movimientos del cuerpo. Entonces, es esa sombra que nos acompaña y que se ve reflejada y nos acompaña tanto de día, que se ve reflejada por el sol, y que también se ve reflejada tanto en la noche con la luz lunar, la luz que refleja la luna. También podemos ver proyectada nuestra sombra en las paredes, en el piso, y esa sombra nos persigue. Esa sombra forma parte de nuestra esencia, forma parte de nuestro ser y es una dimensión más de nuestra presencia. Por eso es que Lilith también trabaja mucho la presencia dentro del cuerpo, la manifestación física de cómo habitamos nuestro cuerpo, que es una temática también muy lunar. Entonces, para conectarnos con esta diosa y comprenderla mejor, ya sabemos que tenemos que acceder a esos deseos, a esos impulsos que no queremos reconocer, que renegamos, que tratamos de esconder en un cajón, en un baúl y relegarlo en el fondo. Esa no es la manera de trabajar a Lilith. Ahí lo que estamos haciendo es negar una tremenda energía de evolución, porque Lilith, en su vibración más alta, representa una evolución que es mucho más significativa y que es mucho más sofisticada que lo que pueda representar la evolución de Urano, o la evolución de Quirón, o la evolución de Neptuno. Entonces, todos vivimos en algún momento de nuestra existencia, encarnamos el mito de Lilith, nos sentimos censurados, exiliados, aislados, castigados por pensar de una cierta manera, por hacer algo que quizás no era bien considerado, por vivir nuestra vida de una manera que quizás no estaba de acuerdo con los patrones sociales, o por decir algo que molesta, porque Lilith también puede hablar sobre temas que son incómodos y que nadie quiere escuchar. Entonces, para trabajar y conectarnos con esa Lilith, hay que entrar en esa oscuridad y conectarse. No hay que tenerle miedo al miedo. Entonces, los que tengan a Lilith en la casa 1, y vamos a trabajar por eje. Casa 1, casa 7. En casa 1, Lilith tiene un complejo con una parte del cuerpo, porque el ascendente representa el físico, pero también representa la personalidad. Entonces Lilith tiene que conectarse con aquella parte del cuerpo con la que menos te sientes a gusto, con la que menos sientes que tiene un atractivo. Tienes que conectarte con ese punto que te hace sentir menos. Y de esa manera vas a estar trabajando una dimensión importante de Lilith. También Lilith en casa 1 puede significar un cierto trauma o una cierta experiencia que haya significado una censura en tu manera de ser, porque el ascendente es la expresión y la proyección al mundo de tu persona. Entonces, si viviste una experiencia de ese tipo, esa experiencia tienes que revivirla nuevamente, pero sentirla de una manera mucho más liberadora y no sentirte culpable. Si tienes a Lilith en la casa 7, vas a estar mucho trabajando el tema de las relaciones. Seguramente hubieron experiencias traumáticas, quizás en una relación, o tuviste una relación que te censuró, una pareja o alguien, un otro, que pudo haberte
limitado, que te pudo haber estigmatizado, que te pudo haber hecho comprender el mundo de lo relacional de una manera sesgada y completamente distorsionada. Entonces, si tienes a Lilith en la casa 7, pregúntate cómo o cuáles son tus miedos más inadmitidos respecto a una relación de pareja. Es decir, ¿a qué le temes más en una relación de pareja y por qué? ¿Y a qué parte de ti misma le tienes temor en una relación de pareja también? Es decir, la contraparte y el ascendente. Y esa es la manera de trabajar el eje, independientemente si tienes a Lilith en la casa 1 o en la casa 7. Utilicen el eje para sacarle el máximo provecho a esta Lilith. Si tienes a Lilith en la casa 2, y aquí entramos en el eje 2-8, Lilith en la casa 2 seguramente sufrió carencias o privaciones económicas o en el confort, o Lilith en la casa 2 siempre se sintió insegura o no se sintió suficientemente valiosa para adquirir su autonomía económica. Quizás también hay un problema de autoestima personal en la casa 2. Entonces pregúntate qué es lo que te hace subestimarte, cuál es la parte de ti o la parte oscura que no admite tus defectos, que no admite la parte, las características quizás que menos te gustan de ti. Y aprende a trabajarlas y aprende a conectarte con esas características y con esas potencialidades, porque eso se pueden transformar en talentos en la casa 8. Si tienes a Lilith en la casa 8, en la casa 2, perdón, en talentos en la casa 2. Si tienes a Lilith en la casa 8, Lilith en la casa 8 es muy sexual. Lilith, de hecho, para todos tiene un componente sexual y también representa partes reprimidas en nuestra vida sexual y en nuestra intimidad. Hay alguna parte de nuestro cuerpo que quizás tenemos miedo a disfrutar o a disfrutar con la pareja. Entonces también Lilith plantea ese cuestionamiento, sobre todo si está en la casa 8. En la casa 8 también Lilith puede tener una aversión o un interés obsesivo respecto a las temáticas que envuelven la vida, que envuelven la muerte, para todo lo que es el psicoanálisis, para toda la dimensión erótica. Lilith ahí está viviendo el mito de ser censurada y aislada de una dimensión de placer en la casa 8. Lilith en la casa 8 también puede hablar de quizás experiencias traumáticas a nivel sexual que te han estado limitando posteriormente en tu intimidad. Entonces también conéctate con esa dimensión que no te gusta, pregúntate a fondo, habla contigo misma y pregúntate cuáles son tus mayores miedos en la casa 8, cuáles son tus mayores temores o tus mayores inhibiciones en el área sexual. Si tienes a Lilith en la casa 3, y aquí vamos a trabajar el eje 3-9, en la casa 3, Lilith seguramente vivió la censura y el aislamiento en la infancia y en la escolaridad. Quizás vivió el bullying. Seguramente Lilith también pudo haber tenido experiencias de traumatismo con el entorno cercano, con algún conocido, con algún vecino, con alguna vecina, o con algún hermano o con alguna hermana. Lilith en la casa 3, que es la casa de la comunicación y del pensamiento, también se pudo haber sentido agredida desde la palabra, o se pudo haber sentido aislada por su entorno inmediato. Y lo que tiene que hacer Lilith es justamente trabajar la liberación del pensamiento, la liberación de la palabra en casa 3, porque Lilith en casa 3 es una casa muy fuerte y Lilith es débil, pero al mismo tiempo es fuerte en la casa donde está. Entonces hay que manejar esa dualidad, porque cuando enfrentamos y traspasamos los límites y las censuras de Lilith, esa dualidad se transforma en talentos.
En la casa 9, Lilith está en la casa del conocimiento, está en la casa de la cultura, de la filosofía, de la escala de valores, de la escala ética. Y Lilith se pudo haber sentido quizás aislada, tanto en conocimientos, quizás Lilith no pudo acceder al conocimiento como ella quería, o quizás ella accedió a un conocimiento superior y no puede compartirlo con el resto y en ese sentido se siente un poco limitada o censurada. También Lilith en casa 9 puede hablar de confrontaciones o experiencias donde haya sido abuchada, donde haya sido humillada, quizás experiencias que estén también ligadas con aspectos jurídicos y legales, por ejemplo, una Lilith que haya sufrido, por ejemplo, acoso psicológico y que haya establecido una demanda judicial, por ejemplo, eso puede ser también una Lilith en casa 9. Lilith en casa 9 también pudo haber tenido experiencias de desvalorización en cuanto al conocimiento, es decir, pudo haber sufrido una crítica respecto a su nivel intelectual, que no era suficientemente inteligente para acceder a una profesión o para acceder a la universidad o para dedicarse a un cierto oficio. Entonces, toda la estigmatización, el exilio, porque además la casa 9 representa el exilio. Lilith en casa 9 también puede representar una persona exiliada de una comunidad o una persona que fue exiliada de su propio país natal por situaciones políticas en casa 9. Y esas experiencias hay que conectarlas y revivirlas nuevamente, porque para evolucionar tenemos que vivir la estigmatización de Lilith. Si tienes a Lilith en la casa 4 o en la casa 10, en el eje 4-10. Lilith en la casa 4 seguramente vivió una censura de parte de su entorno familiar, quizás en su niñez también vivió ciertas experiencias dolorosas donde se vio prohibida o cohibida en su manera de expresarse en la intimidad familiar. Quizás también Lilith tuvo alguna experiencia dolorosa relacionada con quizás el abandono de un padre o de una madre o de una persona que era muy cercana. También en la casa 4 Lilith puede hablar de una búsqueda o de una manera de censurarse o de tener ciertos prejuicios respecto a su cuerpo, cómo uno se habita, cómo uno se relaciona consigo misma en la casa 4. Entonces, para conectarse con las energías de la casa 4, Lilith tiene que hacer un trabajo de introspección. Si hubieron experiencias dolorosas con algún familiar o situaciones de censura en el entorno familiar, hay que aprender a perdonar esas experiencias y evolucionar a través de esas experiencias y conectarse con ese dolor y esa censura para comprender mejor para el futuro también, cuando esa Lilith pueda crear su propia familia y no cometer los mismos errores del pasado que podrían de alguna manera heredarse genéticamente de familia en familia, patrones familiares. Si Lilith está en tu casa 10, Lilith seguramente, la casa 10 es una casa muy visible, es una casa social, es una casa que habla del estatus, de la proyección de la persona. Y si Lilith está en la casa 10, seguramente Lilith vivió una mancha a su imagen social, a su imagen pública, pudo haber tenido quizás experiencia o puede tener experiencias de censura en el área profesional, donde quizás se censuren sus habilidades o se le prohíba manifestar o desarrollar sus habilidades en toda su dimensión en el ámbito profesional. Esa Lilith se puede sentir un tanto coartada a ese nivel. También pueden haber situaciones donde quizás su imagen fue mancillada socialmente a través de experiencias colectivas.
quizás fue víctima de grandes rumores, quizás fue víctima de situaciones profesionales complejas, quizás de acoso, porque también Lilith tiene esa dimensión sexual, entonces también puede estar hablando de ese tipo de situaciones en el ámbito de la sexualidad. Lilith, para evolucionar en la casa 10, Lilith tiene un enorme poder de recrear en la casa 10 su imagen personal, tiene el enorme poder de recrear y de crear su propio destino. Y de crear un destino que quizás no está acorde con los moldes o los patrones tradicionales, porque la casa 10, así como la casa 4, habla de esquemas y de arquetipos tradicionales que están muy arraigados socialmente también, la Luna y Saturno. Y Lilith, tanto en casa 4 como en la casa 10, quizás no cumplió o no cumpla las expectativas de alguno de sus padres. Quizás sus padres quisieron que esa Lilith fuera una Lilith profesionalmente exitosa, que tuviese una carrera socialmente reconocida con un cierto estatus, como por ejemplo médico, abogado, y finalmente esa Lilith decidió rebelarse ante los sueños y anhelos de sus propios padres y decidió emprender su propio camino, un camino totalmente alternativo que se revela al status quo tanto de la casa 4 como de la casa 10, y en ese sentido Lilith puede sentir o puede vivir que no va con la corriente, pero que es un ser mucho más marginal, pero es un ser marginal que es completamente auténtico, que es completamente original, que es completamente genuino, y Lilith tiene que aprender a desarrollar esa dimensión y quizás vivir un tanto apartada, o quizás aprender a disfrutar el ser diferente y tener su propio camino que se salga un poco del montón, un poco la oveja negra. Lilith en casa 4 o en casa 10 podría ser una oveja negra dentro del ámbito familiar. Pero Lilith tiene un enorme poder en esas dos casas de poder reconstruirse y de poder recrearse a sí misma y recrear una referencia distinta también para su entorno inmediato o su entorno profesional. Lilith en la casa 5. En la casa 5, Lilith fue mutilada, fue censurada en su expresión más original, en su expresión más genuina. Quizás Lilith quiso expresarse a través del arte, de la escritura, y alguien le dijo, pero no sirves para escribir o haces unas pinturas que son muy feas, porque la casa 5 es la casa de la creatividad, pero también puede haber una experiencia con los niños también en la casa 5. Una experiencia con sus hijos o una experiencia con su niño interno, su niña interna, que fue censurada o que fue maltratada. También en la casa 5 pudo haber habido un romance en casa 5 en que Lilith se sintió un tanto desfavorecida o señalada con el dedo, y esa experiencia quizás cambió la manera de realizar las conquistas o de ser conquistada en la casa 5 para el tema de los amoríos. Entonces Lilith, ¿cómo se tiene que conectar? Lilith tiene que conectarse con su expresión más auténtica en la casa 5. Tiene que conectarse con la creatividad, tiene que conectarse con el arte en todas sus manifestaciones, tiene que conectarse con la niña interior. Y sin miedo a lo que piensen o lo que digan los demás. Y de esa manera, si se conecta con esa niña interna, los niños no tienen prejuicio.
Los niños no tienen prejuicios de color de piel, de religión. Los niños tienen una mentalidad que está completamente sana o que no está viciada. Entonces, esa es la manera de conectarse con Lilith en la casa 5, conectándose con el niño interior. Si tienes a Lilith en la casa 11. En la casa 11 estamos hablando de grupos colectivos, de las amistades y de proyectos y de anhelos que queremos compartir con el resto. Entonces Lilith quizás tuvo una experiencia con amigas, con amigos, o una experiencia en grupos colectivos donde quizás no valoraron sus ideas para un proyecto, donde no valoraron su amistad en el círculo de amistades, o quizás también puede hablar de una amiga que vivió el estigma y que vivió el mito de Lilith. También Lilith en casa 11 nos puede estar hablando de un proyecto que quizás sea tan alternativo que provoque el rechazo de una gran parte del grupo porque no asimilan el proyecto. Dicen, no, pero en realidad tu proyecto, no sé, considero que deberías revisarlo, quizás es muy crudo tu proyecto, quizás tu proyecto es muy controversial, etcétera, etcétera. Entonces Lili tiene que aprender a valorizar los proyectos que ella pueda compartir o trabajar o proponer en grupos colectivos y también a valorizar lo que ella entrega en términos de relaciones amistosas. Y dejando un poco de lado lo que puedan pensar los otros, con todo el respeto. Lilith tiene que liberarse de esos prejuicios. Lilith, para evolucionar, ella tiene que vivir sin prejuicios, sin hacer daño a los demás, pero sin prejuicios. Entonces se puede lograr, se puede realizar. Lilith en la casa 6 o en la casa 12, y aquí vamos a trabajar el eje. Lilith en casa 6. Lilith está en la casa del servicio al otro, en la casa del trabajo, de la rutina y de los animales domésticos. Entonces Lilith quizás vivió una situación o una experiencia con animales domésticos que le pudieron provocar un cierto temor o un cierto rechazo, o Lilith se pudo haber refugiado en la compañía de animales domésticos producto de una experiencia dolorosa. Lilith también en la casa 6 tiene que conectarse con el servicio a los demás, conectarse con un servicio que pueda ser completamente evolucionado. Una Lilith que ofrece un servicio completamente innovador. Recuerden que Lilith es una creativa por esencia. Lilith también en la casa 6 puede estar hablando de una estigmatización en el área de la salud. Quizás fue castrada, fue censurada o fue limitada en un tema de salud física o un tema de salud psicológica en oposición. La casa 12 representa las limitaciones psicológicas o las enfermedades psicológicas como las depresiones, esquizofrenia, bipolaridad. Pero también Lilith en la casa 12 puede estar hablando de una persona que haya tenido experiencias espirituales tan fuertes, tan sobrecogedoras, que en el momento de querer compartir esas experiencias, esa Lilith se vio un tanto desacreditada en su experiencia, quizás su entorno cercano no comprendió esas experiencias místicas o simplemente no le creyó. Muchas veces pasa que cuando uno tiene experiencias espirituales significativas y uno las comparte, a veces te pueden mirar como, ¿estás bien de la cabeza? Porque todo lo que me contaste parece muy mágico, pero claro, Lilith en casa 12 es una Lilith que es muy mágica. Está rodeada de misterios y está rodeada también de clandestinidad. Entonces Lilith también pudo haber vivido en casa 12 experiencias también con personas que hayan tenido experiencias quizás un tanto ocultas o experiencias clandestinas.
Entonces Lilith tiene que conectar con las energías vastas de la casa 12 y de la espiritualidad y conectarse con el lado oscuro de la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene luz y tiene sombra. Entonces no hay que temerle a conectarse con el lado oscuro para conocerse mejor. Bien, entonces se me está agotando la batería del celular, así que no voy a tener tiempo de hablar sobre Lilith por signo, pero Lilith está regida por un planeta en tu carta natal. Está en un signo y esa Lilith también tiene que trabajar las energías de ese signo para poder evolucionar. Es decir, tiene que hacer evolucionar el signo donde se encuentra Lilith, además de la casa donde se sitúa. Y los aspectos más importantes que reciba Lilith en tu carta natal, ten en consideración la conjunción, que es la más poderosa, porque la conjunción va a dotar a Lilith de un talento único en tu carta natal. Entonces, fíjate si Lilith hace una conjunción o si Lilith está en conjunción a la cúspide del ascendente, de la casa 4, de la casa 7 o de la casa 10. Esos son los aspectos más poderosos que pueda recibir una Lilith. Entonces, les dejo hasta aquí esta cátedra porque se me está acabando la batería y nos vemos en un próximo video.